depósito en él para enfrentarse a cualquier situación. Por eso es que lo último que hace es tomar una decisión y echa fuera el demonio, Venancio. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están sintonizando, conectados a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Esta es otra entrega de tu segmento Saliendo del Anonimato. Y como siempre traemos vasijas diferentes, pero con esencia del Padre. Es un joven que se ha puesto en la mano del Señor. Tiene un conocimiento extraordinario que yo sé que va a transicionar tu alma, tu espíritu, tu mentalidad y va a expandir tu vasija en este día. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Para mí es un grato honor estar de nuevo acá. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Venancio, que fue el canal que Dios utilizó para que estemos nuevamente aquí compartiendo de la palabra de Dios. Mi nombre es Heiel Céspedes, pertenezco a la IMAC que pastorea mi pastor Kelvin Arias. Y estamos aquí para hablar un poco de la palabra de Dios. Amén, amén. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también tenemos un hermano, un amigo, un joven que está en la mano de Dios. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él. Estoy como Juan, no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Nuestro hermano Randy Jiménez. Amén, amén. Rica y abundante bendiciones para cada una de las personas que se conectan y siguen lo que es Excelencia Cristiana TV. Aleluya. Prepara tu vasija y busca mucha, porque en este día hay una palabra profética para ti, para tu casa y para los tuyos, en el nombre de Jesús. Bueno, nuestro hermano, estamos ready. Amén, Suelte amén, la palabra. amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En este momento, en esta ocasión, vamos a estar hablando bajo el tema análisis, prevención y decisión. Análisis, Tres prevención puntos que el hombre de Dios tanto tiene que tener en cuenta. Sí. Análisis, prevención y decisión. Y para eso quiero basarme en las escrituras y quiero ir rápidamente al libro de Mateo, en su capítulo 17, a la altura del versículo 14. Sí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece de muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera? Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Wow. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame a ministrar sobre ella, Padre. Dios mío. Permite, Dios del cielo, que esta palabra se anide en cada corazón, Señor. Ay. Y que puedan ser edificados, Dios del cielo. Y que al 100 por uno sean prosperadas estas palabras, Señor. Que caigan en tierra firme, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como ya dije anteriormente, vamos a estar hablando bajo el tema análisis, prevención y decisión. Sí. Y para entrar en materia rápido, vamos a hacer secularmente en la literatura qué es la palabra análisis. Prevención y determinación en la que se estudia algo. Eso es un análisis. Y quiero empezar acá en la Biblia, y es que
Jesús, como de costumbre, está en el Monte de los Olivos orando, donde él tenía esa comunión íntima con el Padre, donde él buscaba contacto con el Padre, donde él hablaba con el Padre. Era ya en el monte de Getsemaní. Sí. En ese momento Jesús se encuentra en ese lugar. Pero está pasando algo, y es que en el otro lugar donde están los discípulos, llega un hombre con su hijo enfermo. Cuando digo enfermo, endemoniado. Y lo lleva a los discípulos, y los discípulos no pueden echar fuera el demonio que tiene el muchacho. Bueno, vemos que cuando Jesús desciende de allá de la montaña, se encuentra con dicha situación. Wow. Analiza dicha situación. Por eso es el tema análisis, prevención y decisión. 3 puntos que debe de tener el hombre de Dios. Pero vemos que Jesús analiza el gentío, ve el murmullo y dice, pregunta a él, ¿qué pasa aquí? Entonces, la palabra es clara y explícita, y dice que el padre del muchacho se le acerca a Jesús, sí, y le dice, ¿por qué, Padre, Jesús, puedes sanar mi hijo? Porque lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido sacar fuera el demonio de mi hijo. Suéltala. Entonces Jesús, prácticamente digo yo, un poco medio incómodo, dice, ¿hasta cuándo voy a lidiar con ustedes? Wow. Y dice, tráeme el muchacho acá. Y Jesús inmediatamente echa fuera el demonio. Pero cuando hablo del tema análisis, prevención y decisión, Venancio, quiero hacer énfasis en que cuando Jesús viene de la montaña, cuando Jesús baja del Getsemaní, lo primero que Jesús hace es un análisis de la situación. Sí. Por eso es el punto de análisis. Jesús estudia la situación. Jesús estudia el lugar. Jesús toma precauciones del lugar. Por eso es prevención. ¿Cuál es la prevención que tiene Jesús? Wow. Es que Jesús tiene 40 días y 40 noches de ayuno en él. Sí. Pero que Jesús también tiene, te le da lo mismo, durar 3 vigilias, 4 vigilias, un día entero, casi medio día orando. Dios mío. Y por ende, lo último que hace es tomar una decisión, que es echar fuera el demonio. Análisis. Analizó el lugar. Prevención, 40 días y 40 noches de ayuno. Y decisión. Oración, le daba lo mismo orar. 3 vigilias, 4, durar 2 días orando a Jesús. O sea, Jesús tenía depósitos. Sí. Tenía depósitos en él para enfrentarse a cualquier situación. Por eso es que lo último que hace es tomar una decisión y echa fuera el demonio, Venancio. Dios mío. Pero ahora, ¿qué te quiero decir? Quiero hacer un poco de énfasis en el ayuno. Y es que analizaba hoy en la madrugada mientras oraba. Y es que parece fuerte lo que voy a decir, pero muchos de nosotros hoy en día le damos un mal término al ayuno. ¿Cómo así? Le damos un mal uso al ayuno. Te voy a desatar esto, Venancio. Prácticamente muchas veces ayunamos porque necesitamos algo. Dios mío, lo dijo. Necesitamos algo, y cuando tú ayunas de esa manera, lo que se ve que es un trueque, es un chengue, el que tú tienes con Dios. Es un intercambio. ¿Acaso Dios no sabe lo que tú necesitas? Dios mío. ¿Acaso Dios no sabe lo que a ti te hace falta? Cuando vamos a la antigüedad, vemos que ayunaban era para saciar una parte de su concupiscencia que estaba doblada, que estaba de continuo al mal. Enderezar. Para enderezar las veredas, para enderezar el camino. Vemos que cada vez que el pueblo hacía lo malo ante Dios, Dios mandaba a que se humillase. Wow. Dios mandaba a que volvieran a sus caminos. Sí. Y por eso era que ayunaban. Era para sanar esa parte que tenían mal. Para poder sacar el pecado, para poder sacar el oprobio de ellos, entonces ayunaban. Pero hoy en día vemos que ayunan es porque, Padre, yo voy a hacer un ayuno porque necesito que tú me des esto. Padre, voy a hacer un ayuno porque necesito lo que dijo. Padre, voy a hacer un ayuno porque necesito esto. No. Usted debe ayunar para que lo malo salga de usted. Wow. Usted debe ayunar para que su corazón vuelva a los preceptos de Dios. Usted debe ayunar para que su vida sea diferente. Usted debe ayunar. ¿Pues sabe por qué, Venancio? Porque cuando tú ayunas, tú te haces más sensible a lo espiritual. No, repite eso. Porque cuando tú ayunas, tú te haces más sensible a lo espiritual. Cuando tú ayunas, tú abres portales. Cuando tú ayunas, tú te obtienes de algo que necesita tu cuerpo para subsistir. Sacrificio. Por ende, tu cuerpo, tu carne mengua y tu espíritu crece. Poderoso. Me hace llevar a Juan. Juan dijo en un momento determinado, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca, sí, para que Cristo nazca, para que Cristo suba. Y eso es lo que se hace cuando uno ayuna. Cuando uno ayuna, uno sube de nivel. Cuando uno ayuna, uno crece como las palmas para abajo, pero crece para arriba en el espíritu. Lo dijo. Sí, y la otra parte es la oración. La oración.
en un momento determinado dije que la única forma que tú tenías de comunicarte con el Padre era orando. La única forma Que tú tienes para comunicarte con el Padre es orando. Sí. Y tú me dirás, Walkie, Venancio, pero el Padre habla a través de sueños, pero es el Padre. Pero el Padre habla a través de televisión, pero es el Padre. Comunicación entre dos. La única forma que tú tienes para hablar con el Padre es cuando tú te arrodillas. Sí. Y clamas, cuando tú oras. Cuando Dios tú, mío. cuando tú pones tu cerebro a funcionar. Wow, wow. Y cuando tú pones tu cerebro a hablar con el Padre, es que tú puedes comunicarte con el Padre. Cuando tú oras, el Padre no te contesta de una vez, muchas veces, pero te contesta cuando lees la palabra. Repite eso de nuevo. Cuando Muy tú fuerte. oras, el Padre no te contesta de una vez, muchas veces, pero te contesta cuando lees la palabra. Dios mío. Tus respuestas a tu oración están en la palabra. Amén. Wow. Las respuestas a tu oración están en la palabra. Amén. Wow. Las respuestas a tu oración están en la palabra. Amén. Y no me Aleluya. cansaré de decirte que Wow. tus respuestas a la oración están en la palabra. Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Venancio. Sí, sigue soltando la Oh, palabra. pero vamos a seguir entonces soltando la palabra. Y es que muchas veces nos encontramos en situaciones opuestas que no sabemos qué hacer. Pero no sabemos qué hacer y es porque no oramos. Es porque no buscamos dirección de Dios, Venancio. Wow, wow. Y eso era lo que pasaba aquí con los discípulos. En un momento determinado, los discípulos de Juan van donde el maestro y le preguntan por qué tus discípulos no ayunan. Dios mío. Y el maestro le dice, oh, ¿y cómo ellos van a ayunar si yo estoy aquí? ¿Cuándo te has visto un hombre casado en luto? Ay, chay. Si su novia está aquí. Dios santo. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en otro momento, Jesús le dice a sus discípulos, no pueden orar conmigo ni siquiera una hora. Dios. Por ende, ellos no estaban preparados para echar fuera a ese demonio. Wow. Amén. Y leemos las escrituras y podemos ver que las escrituras dicen en un momento determinado que Jesús sopla de su espíritu Sí. y le dice, vayan y echen fuera a ustedes se sujetarán toda clase de demonios. Pero hay algo secreto aquí, y es que Jesús vino a hacer un diseño. Wow. Dios mío. Jesús era un modelo. Dios. Para que hoy en día tú y yo y el que nos está viendo a través de estas cámaras sepamos que no era para que nos quedemos de brazos cruzados, sino era para que aprendamos de lo que Jesús estipulaba en ese momento. Wow. Muy fuerte. Jesús oraba y Jesús ayunaba sin necesitarlo porque Jesús era Dios, encarnado en un cuerpo. Pero Él dejó un diseño para que nosotros nos comuniquemos con el Padre cuando Él no esté. Todo lo que Jesús hacía era para darnos un ejemplo. a Una nosotros. enseñanza. Para que en un momento determinado llegáramos a la estatura del varón perfecto. Wow. Para eso Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra con un propósito, con dos propósitos. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Enseñarnos a nosotros que podíamos vivir sin pecado. Sí. Wow. Dios mío, Dios. Podíamos vivir sin pecado. Y que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Porque Jesús, todavía siendo Dios, no escatimó ser Dios. No. A Jesús le importó poco ser Dios. Y lo digo así porque la palabra lo determina. Jesús en un momento determinado dice que Él se despoja de todo. Despojó. Se despoja de todo. Wow. Y vino a ser un hombre común y corriente. Hasta el día de su bautismo. Wow. Wow. Donde vino el Espíritu sobre Él. Muy fuerte. Ahí es que podemos ver a Jesús haciendo milagros. Ahí es que podemos ver a Jesús haciendo señal. Wow. Ahí es que podemos ver a Jesús echando fuera demonios. Aleluya. En un momento determinado el Espíritu vive en Él. Pero ¿qué tenemos nosotros de garantía? Dios mío. Que el Espíritu, nosotros somos templo del Espíritu Ay, Santo. sí. Amén. Wow. Y que podemos hacer esas cosas y más. ¡Oh! ¡Santo! Podemos hacer más cosas que Jesús. Ama. Porque no fui yo que lo dije, ni fuiste tú, Venancio. No. Fue de la boca del gran yo soy que salió que cosas mayores que esta nosotros En veríamos. su nombre. En el nombre de Jesús. Wow. El nombre de Jesús es poderoso. Que es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en En Cristo Jesús. Amén, amén. Está hablando de los que están en ese contenido de Cristo, en esa vasija. Porque si Cristo venció al pecado, venció la muerte, venció a Satanás, si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que nosotros hemos vencido todo eso. Por eso es que la muerte no puede llegar cuando ella quiera a donde nosotros. Así es. La muerte llega a nosotros cuando el cielo dice, ya se acabó tu tiempo Así aquí en la es, tierra. así es. Por eso es que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros, porque Cristo se enseñoreó del pecado. En el momento
cierto que Cristo cargó el pecado, pero no se contaminó con el pecado. Así es. Satanás ni el infierno puede prevalecer contra nosotros, Así porque es. Cristo venció a Satanás. Lo que le estamos diciendo a esta gente que están aquí, que la legalidad y la función que nosotros tenemos, la tenemos en Cristo. Tú puedes tener talento, tú puedes tener condiciones, Jesús. pero hasta que no esté en Cristo, esos códigos no se van a desatar. Así Por es. eso es que hay gente que se pregunta, pero ¿por qué no puedo avanzar? Aleluya. Lo que pasa es que eso se queda sin función cuando no está en Cristo. Por eso que cuando la gente está en Cristo no lo detiene el infierno, no le detiene la tempestad, no lo detiene la dificultad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Sí, porque Cristo le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Y si Cristo venció al mundo, vosotros sois más que Que vencedores. vencedores. Así dice la palabra. Amén, amén. Tú dijiste algo muy fuerte, mi hermano. Quiero aportar algo del ayuno. Y es que tú decías que hay personas que ayunan para que por un beneficio, ¿verdad? Que sí. que un intercambio. Exacto. Entonces yo he aprendido algo, y es que yo he visto muchas personas que ayunan, ¿verdad que sí? Y ellos hasta se enferman. Ay, lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se va a ayunar, Venancio, mi hermano, es cuando Dios habla y no cuando tú quieras. Dios mío. Y hay gente que ayunan cuando tienen un problema para que Dios les resuelva. Sí, así pero es. Dios nunca lo manda a ayunar. Entonces, ay. cuando tú haces eso a tu manera, no a la manera de Dios, causa enfermedad en tu vida. ¿Por qué? Dios Porque tu mío. estómago se está como enfermando. Dios. Pero cuando Dios te manda a ti, ¿sabes qué pasa? Que no importa el tiempo que tú dures. ¿Sabes por qué? Wow. Porque tú vas a estar como si estás todo el día comiendo, como con fuerza. ¿Por qué? Porque fue el Padre que te mandó. Pero estamos en un tiempo que estamos ayunando por las cosas materiales Dios y mío. no por las cosas espirituales Wow. que Dios nos ha mandado que tengamos. Así es, así es. Y para aportar un poco más del ayuno, me quiero dirigir al libro de los jueces, de Reyes. Sí. Es que en un momento determinado, dice la Biblia que había un hombre que tenía a su esposa. Y quiero que preste un poco de atención a esta historia. ¿Verdad? Habla, suéltala. Había un hombre que tenía a su esposa y ellos fueron y se anidaron en una casa. ¿Y qué pasa? Que relata la historia que el hombre, que llegaron los individuos de esa ciudad Sí. y tocaron la puerta al hombre donde ellos se quedaron alquilados, donde ellos se quedaron a pasar la noche. Sí. Y dice que el hombre se ofreció para que no le hicieran nada a la esposa del hombre, Sí. ni al hombre. Entonces ellos dijeron que no, que querían la esposa. Porque ¿sabe qué pasó? Ellos violaron la esposa. Ellos violaron la esposa hasta morir, hasta matarla. Sí. Y dice la Biblia que ese hombre partió en 12 pedazos a la esposa y la mandó a cada tribu. Y la historia hebrea dice que eso se usaba, era para llamar a censo a la población, a las tribus, para buscar de qué tribus fue que hicieron este asesinato. Y cuando determinaron, dijeron que de la tribu que salió los homicidas era de la tribu de Benjamín. Dios mío. Y hicieron un consenso y vieron y dijeron que se entreguen y ellos no quisieron entregarse. Entonces las otras tribus agarraron y sortearon qué tribu iba a pelear con ellos. Sí. Y la que salió ganadora fue la tribu de Judá. Y dice la Biblia, Venancio, que Dios habló. Oye, qué poderoso es esto. Dios habló y dijo, vayan, yo entregaré la victoria. Y la Biblia dice que cuando ellos subieron a pelear los de Judá contra los de Benjamín, murieron 22,000 de la tribu de Judá. Dios. Y tú te preguntarás, ¿Qué pasó ahí? ¿qué pasó? Luego dice la Biblia que ellos volvieron a consultar a Jehová. Sí. Y Jehová dijo, suban y Dios les entregará la victoria. Wow. Y cuando vuelven y suben, la Biblia dice que murieron como 16,000 o 18,000 más de la tribu de Judá. Sí. Wow. A la tercera vez, dice la Biblia, esto es poderoso, dice la Biblia, que ellos ayunaron. Espérate. Wow. Dice la Biblia que ellos ayunaron, que ellos se entregaron en silicio, que ellos se humillaron y luego subieron a pelear y Dios entregó la victoria. Wow. ¿Qué te estoy diciendo con esto, Venancio? Es que Dios va a hablar. Es que Dios va a decir, sí, tú vas a ganar. Dios mío. Pero esa batalla, esa guerra, Wow. determina consigo una obligación. Dios. Determina una consecuencia. Y es que porque Dios habló, tú no te puedes quedar con la boca Wow. cruzada, con los brazos cruzados.
Porque Dios habló, tú tienes que ejecutar, tú tienes que Actúa. hacer un plan, tú tienes que ver y tú tienes que preguntar, tú tienes que consultar a Dios Dios. mío. Porque Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a tener una palabra para su pueblo. Ay. Pero Dios quiere que tú te humilles. Sí. Dios quiere que tú vayas al silencio. Sí, Dios sí. quiere que tú vayas al Sí, secreto. sí, sí. Dios quiere que tú hables con Él. Dios quiere que tú abras la puerta del cielo. Wow. Bendecimos el No, nombre de nuestro Señor me Jesucristo. gusta esa parte que tú estás tocando. Una parte le corresponde a Dios y otra parte, le corresponde al hombre. Le corresponde al hombre. La gente, Dios le ha hecho promesa, pero y ahora tú estás en condición para que esa promesa se cumpla. Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Hay gente que Dios lo llamó como profeta, Amén. a otros lo llamó como pastor, a otros lo llamó como evangelista. Y ahora tú estás limpio para que ese don entre en función, ese ministerio entre en función. Y esto conecto con la historia de Sansón. Sansón, Dios lo llamó como nazareno y como juez del lugar. Amén. Pero en un momento Sansón se descarrió de lo que Dios quería con él. Porque Sansón tomaba mujeres de otros países, bebía, hacía diferentes cosas. Pero me impresiona algo, que Sansón en un momento, algo que tenía que tener el nazareno, y era que no podía pasar navaja por su cabeza. Amén, así es. El día que Sansón pasó navaja por su cabeza, o permitió que le pasara navaja por su cabeza, ese día entró en desobediencia. Y ese es el punto. Hay gente que Dios le entregó talento, pero ahora tú estás obedeciendo a lo que Dios te está diciendo que haga. Hay gente que Dios le entregó ministerio y ahora tú estás Aleluya. obedeciendo a lo que dice la palabra. Señor, gracias. Porque una cosa es lo que Dios suelta de su boca y otra cosa es las condiciones que tú Ey, tengas para Señor, recibir eso que Dios está soltando. Ey, Señor, Porque gracias, todos queremos gracias, bendición de Dios, pero no queremos cumplir los principios que Sí, Dios así tiene en es, su así palabra. es. Todo el mundo quiere que lo bendiga. Al pueblo de Israel Dios le dijo, mientras ustedes seguían de esta manera, yo lo voy a bendecir. Así es. Y el que lo maldiga a ustedes, yo va a tener que bendecirlo. Pero Así acontece algo. El día que ustedes se aparten de Amén. esta palabra, el día que ustedes no cumplan con estos requisitos, todo lo que yo dije va a ser en contra. Así es, así es. Porque una cosa le corresponde a Dios y otra cosa le corresponde a los Eso es así. Es por eso que cuando Moisés iba con el pueblo en Egipto, la Biblia dice que Moisés automáticamente como que se turbó cuando veían que iban detrás de él. Ustedes dijeron que una parte nos toca a nosotros y otra a Jesús, ¿verdad que sí? Entonces cuando Moisés está frente del mar, Moisés quería orar, él debería actuar. Dios mío. Dios a Moisés lo mandó a actuar y no orar. ¿Por qué? Porque ya era el momento de actuar ¿Qué automáticamente. tienes en tus manos? Entonces nosotros tenemos que actuar muchas veces, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está mandando. Sí. Porque si nosotros buscamos en la intimidad, Oh, Dios cuando mío. llegue el momento ¡Aleluya! de actuación, automáticamente en vez de orar, tenemos que actuar, sacudirnos. ¿Para qué? Para pasar al otro lado. Amén. Ya Dios dijo. Ya Dios habló. Sí. Claro. Ya Dios determinó una Sí, palabra. sí, sí. Ya Dios dijo que tú puedas. Muchas veces pasó. estamos esperando que Dios hable otra Ay, vez. Dios más Cuando sonda, Dios Dios ya más habló. Amén. ¿Y te sabes por qué te digo esto? Siento a mi amigo el Nazareno. Porque en un momento determinado, Siento los Moisés pasos en el del desierto está con la cabeza grande. Está preocupado. Está preocupado. Dice la Biblia que habían 1.600.000 sin contar mujeres y niños. Y yo haciendo un análisis me llevo a creer que habían 6.000 o 6 millones de personas en el desierto. Entonces, Moisés tenía que pasar revista a toda esa gente. Así y en un es. momento determinado llega Yetro donde Moisés y le dice, Dios mío. pero mi hijo, Dios. pero tú estás haciendo algo mal. Wow, sí, sí. Unge a 12 de la tribu y unge a cada anciano. Wow. Y dice la palabra que Moisés escuchó la voz de Suéltala. Yetro. Moisés escuchó la voz de Yetro y cuando escuchó la voz de Yetro, Moisés no era tonto. Wow. Moisés no era tonto. Moisés fue donde Dios y consultó a Jehová a ver si era de verdad lo que Yetro estaba diciendo. Dios mío. Y cuando Moisés va de Jehová, Dios dice, es bien lo que Yetro dice. Dios. Wow. Haciéndome entender a ti y a mí que muchas veces Dios ya dio la palabra. Wow. Y nosotros estamos estancados cuando tenemos que ejecutar. Wow. Suéltala. Cuando tenemos que ejecutar. Ya Dios habló. Ya Dios habló. Ya Dios dijo quién tú eras. Wow. Tú lo que Dios tienes es que mío. saber dónde Wow. estás parado. Tú lo que tienes que saber cuál es tu función. Amén a eso. Tú lo que tienes que saber cuál es tu Ya posición. Dios habló de ti. Reconoce. Por eso que en el Ya Dios momento habló. determinado que cuando el hombre noble estaba dando los talentos, al que le dieron un talento escondió los talentos, Wow. escondió sus talentos. Y dice Wow. la palabra que cuando el hombre volvió, dice, ¿y qué hiciste con mi talento? Dice el hombre que lo escondió porque
que tenía miedo de él. ¿Y qué hizo el Señor? Wow. El Señor mismo le dijo, quitarle el talento, Sí. traerlo ante de mí y decapitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces minimizamos el don, minimizamos la posición, minimizamos el lugar donde Dios Wow. lo tiene. Pero Wow. si vamos a Samuel, vemos que Samuel en un momento determinado, dice la Biblia que ministraba en el templo. Oh. Y cuando Samuel ministraba, Samuel lo que era que cambiaba la cortina. Samuel era lo que cambiaba los botellones de agua. Samuel era Dios que mío. limpiaba la iglesia. Pero en un momento determinado, Bueno. vemos que no hay juez, no hay rey y no hay sacerdote más grande que Samuel en la Biblia. Porque Samuel le dio importancia Wow. a lo que Dios No, dijo. dale importancia, Dice dale la Biblia, importancia. dice la Biblia, dice un historiador que toda carrera se empieza con un pie. Toda carrera se empieza con un Repite paso. eso, Toda repite. carrera se empieza con un paso. ¿Qué te estoy diciendo? Que tú no vas a empezar y vas a llegar a la meta de una vez. Para tú llegar a la meta tienes que dar un paso Tienes que adelante. dar un paso. Tienes que dar un paso adelante, tienes que dar otro. Wow, así wow, es, wow, así es que se empieza. Pablo dijo en un momento determinado, esto no es para el que empiece, si esto es para el que termina. Ay, ay, ay. Wow. Dios mío. Bendecimos el Hay nombre de gente que nuestro quieren Señor volar Jesucristo. pero ni gatean. Hay gente que quieren correr pero ni caminan. Wow. Todo se comienza pequeño y termina grande. Aleluya. La persistencia y la consistencia, también la resistencia, es lo que va a traer consigo un resultado poderoso. Todo el mundo quiere ver a Dios obrando, pero no quieren dar el paso. Cuando todo el mundo estaba atemorizado, David dijo, yo voy a pelear Así es. contra ese filisteo, contra ese hombre que está desafiando al pueblo. Lo que te estoy diciendo, tú hablabas de prevención. Así Tú es. hablabas también de que de preparación, hablaba de decisión y de todas esas cosas. Este pueblo de estos tiempos quiere ir a la batalla sin prevenir. Amén. Quiere ir a la guerra sin estar preparado. Eso así. Quieren estar sacando demonios, echando fuera cosas, predicando la palabra sin tener preparación. Pero el punto es que la gente que están preparados están asustados y no quieren tomar decisiones. Ey, Porque Señor, a gracias. veces juzgan al que está predicando mal y no tiene una buena exégesis, no una buena hermenéutica. Dice, pero lo está haciendo mal. Vemos mucha gente que se montan en el método aquí en República Dominicana y ponen la S donde no va, sacan el texto de contexto, pero la gente que saben poner el texto, el contexto que va en el texto, Tan esa callados. gente tan callados y Aleluya. no quieren tomar una decisión. Entonces, la posición de la gente que pueden hablar, la posición de la gente que tiene la Torá en su corazón, Sí. la están tomando gente que no tienen fundamento. Pero el punto es que si ustedes callan, hasta la piedra van a Eso, hablar. así. Dios va a levantar gente delincuente, Wow. drogadita y lo va a sacar de donde sea. Nombre de Porque Jesús. si Dios quiere hacerlo, Dios lo va a hacer con quien sea y con quien Él quiera y punto. Pero un burro abre la Biblia. Dios mío. Tú dijiste algo muy importante de que tenemos que empezar como pequeñitos de abajo, ¿verdad que sí? Y es que Moisés, en una ocasión, cuando está hablando con Jesús, Jesús lo envía a algo, a una tarea. Y Jesús le dice, y Moisés dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir? ¿Qué dirán? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y él dijo, ¿qué tienes en tu mano? Wow. Dios mío. Al principio la vara se Dios. veía pequeña, Dios. se veía insignificante, Wow. se veía como que no servía. Dios mío. Pero automáticamente Jesús mira a Moisés, tírala en el suelo. Dios. Y la vara insignificante, que era pequeña, se convirtió en una serpiente. Dios habló. Con el tiempo, la vara que era pequeña fue la vara, aleluya, que abrió el mar. Dios mío. Fue con la vara que Moisés guió, Wow. con la vara pequeña que Moisés guió al pueblo Dios mío. en Egipto. Entonces, nosotros tenemos muchas veces fundamentos Dios. y cosas pequeñas en Ah. nuestra mano que son Dios. dique insignificantes. Ay. Pero esa es la que Dios está buscando y Ah. usando para que pueda manifestar su poder. Sí, sí. Entonces, si nosotros creemos que tenemos cosas pequeñas y nosotros no amamos la cosa pequeña, ¿cómo vendrán las cosas grandes? Aleluya. Jesús dijo, si en lo Oh. poco me fuiste fiel, en lo mucho Dios mío. te pondré. Muy Si fuerte. tú tienes algo pequeño en tu mano, automáticamente, aleluya, manifiéstalo para que Dios Wow, pelee no, por no, ti. tremendo, tremendo. La gente debe de entender que el punto de las cosas no es el contenido que tenga eso, sino tú sabes qué, quién lo tenga en la mano.
Así ¿Por qué? es. Porque en la mano de un niño eran simples peces y eran simples panes, pero en la mano de Jesús estaba alimentando más de 5,000 personas. En la mano de cualquiera, si la vasija se echa a romper, no acontece nada y se queda la vasija así, pero en la mano del alfarero, cuando la vasija se echa a romper, el alfarero la hace de la manera que quiera. Así es. Lo que te estoy diciendo, el punto es en mano de quién está. Si tú quieres tener una preparación, una prevención y una decisión, tú debes de entender que debes ponerte en la mano de Jesús, porque en la mano de Jesús nadie te puede detener, nadie te puede parar. Hay gente que quieren ser indetenibles, pero no quieren ponerse en la mano de Jesús, y Señor. solamente lo que quieren emplear los mecanismos de ellos. Wow. Yo te voy a decir algo, los mecanismos tuyos son importantes, pero no es el todo Wow. del todo, Yes. porque si no está en Cristo, Wow. ese mecanismo de nada Sí. de nada sirve. Hay gente que ellos piensan que porque Wow, ellos son wow, doctores, wow. porque ellos son maestros de aquello, ellos son los que tienen la gloria. Pero te tengo noticia, aquí delante de Dios todos somos iguales. El Wow. punto no es el nombre que tú tengas, el punto es quién respalde ese nombre. Dios mío. Aleluya. No, esto está fuerte. Volviendo a la historia donde estaban, te decía que lo primero que hace el maestro es analizar la situación. Sí. Lo segundo que hace el maestro es tener una prevención. Sí. Y lo tercero que hace el maestro es echar fuera el demonio con una decisión. El cristiano de hoy en día debe de tener estas tres causales. Sí. Análisis, prevención Y y decisión. decisión. 3 puntos esenciales en la vida de un cristiano. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué te digo 3 puntos esenciales? Porque el cristiano para hacer algo tiene que analizarlo. Dios mío, lo Y dije. después que lo analiza tiene que tener precaución al hacerlo. Estamos al revés. Y después que lo hace tiene que tener una decisión. Y eso es eso tiene que estar en la vida del cristiano hoy en día. Análisis, prevención y decisión, Esperanza. Tremendo lo que ha soltado este hombre. De verdad que nos sentimos bendecidos de tenerlo aquí en esta plataforma Excelencia Cristiana. Yo sé que en otra ocasión también te tendremos por aquí, porque Amén, fue muy amén. fuerte. Esta gente han sido edificadas. Estas son palabras que de nada la gente no brinca mucho, pero se fundamenta. Wow. Agarre esa palabra, imprégnela en su espíritu y en su corazón, porque Dios ha hablado con usted. Nuestro hermano Randy, saluda a tu audiencia ahí. Amén, amén. Bendiciones, shalom, shalom. Un abrazo. Amén, amén. Esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. No te olvides suscribirte, activar la campanita y poner ahí abajo. Voy a analizar, voy a prevenir y después que voy a decidir. Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.